Listo. Bueno, Ahora entonces... sí, sí se ve la... Listo, perfecto. Gracias, doctora. Entonces, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. En el día de hoy, mi compañera Camila de noveno semestre de la Universidad del Rosario y yo, María Camila, de quinto semestre, vamos a hablarles un poquito de la sífilis natal. Esta presentación pues también estuvo a cargo de la doctora Cindy Atencia. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces para comenzar, como una breve introducción, pues vamos a definir qué es la infección por sífilis. Entonces, la sífilis es una enfermedad crónica causada por el Treponema pallidum. Más adelante, pues vamos a hablar del microorganismo más a profundidad. Es considerada una infección de transmisión sexual, pero pues también puede transmitirse verticalmente en el embarazo, que es justamente pues el tema que nos compete el día de hoy. Ya más adelante vamos a explicar los mecanismos de transmisión, toda la fisiopatología, pero esta es como una pequeña introducción al tema que vamos a ver hoy. ¿Sigue? Listo. Entonces nos pareció importante, digamos, hablar de la epidemiología pues del sífilis congénito, del sífilis gestacional aquí en Colombia. Tomamos esta información de la última reporte que hizo el DANE en el 2018. En este 2018 se reportaron 5.863 casos confirmados. Inicialmente eran más, pero los que se incluyeron fueron solamente los que se confirmaron por laboratorio. Y utilizando este número se sacó la prevalencia nacional, que son 8.8 casos por 1.000 nacidos vivos y mortinatos. Es importante también hacer, digamos, que la precisión que desde el 94 que se hizo una de las últimas mediciones, el caso o el número de sífilis congénito, de sífilis gestacional ha ido aumentando en Colombia. Entonces, pues es algo para tener presente. En cuanto al grupo de edad en donde hay mayor prevalencia de sífilis gestacional, van a ser las madres de 20 a 24 años, seguidas por las madres de los 14 a los 19 años. Cuando hablemos un poco de la prevención del sífilis gestacional y del sífilis congénito, pues es importante tener en cuenta que la mayoría de las madres que lo presentan son madres bastante jóvenes. Y en cuanto, digamos, los grupos poblacionales que más presentan esta patología son las minorías étnicas, como son las afrocolombianas y las indígenas. Ahora, para hablar un poco de la etiología de cuál es del sífilis, pues vamos a hablar del Treponema pallidum. Treponema pallidum es una bacteria que tiene una forma bastante particular, es una espiroqueta. Sabemos que la mayoría de las bacterias tienen dos formas, que son o bacilos o cocos, pero esta tiene una forma, son bastante largas y enrolladas, como podemos ver en la foto de aquí. Y eso le va a conferir, digamos, una habilidad de la que les voy a hablar más adelante, que permite, digamos, la patogenicidad de la bacteria. Es una bacteria que marca como gram negativa, pero realmente no presenta todas las características de una bacteria gram negativa. La pared es un poquito diferente. Y los factores de patogenicidad, es decir, qué es lo que hace que la bacteria genere daño, son dos cosas principalmente. Los TROMs, que son unas proteínas que expresa, que lo que van a generar es que se active la respuesta inmune en el cuerpo, pero a la vez va a hacer que sea un poco atenuada. O sea, va a evitar primero la fagocitosis de la bacteria y segundo, va a evitar que se active la vía del complemento, que sabemos que es pues súper importante para esa respuesta inmune. Y lo segundo es el entorchamiento axial, que es lo que les mencionaba de la forma, lo que permite, la bacteria se va a enrollar como si fuera como un sacacorchos en un corcho, eso es lo que la forma le permite hacer y de esa manera vamos a tener pues la adhesión a las mucosas genitales. Los factores de riesgo para contraer el Treponema pallidum, pues sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, entonces obviamente es el hecho de que la madre tenga varias parejas sexuales y también que practique estas relaciones sexuales pues sin métodos de barrera. Ahora, el Treponema pallidum es la etiología del sífilis en las madres, por lo general por contacto sexual, pero en los neonatos pues obviamente no es la causa, es más la transmisión vertical, es decir, de madre a bebé, y esto se puede dar de tres maneras diferentes. Mi compañera ya va a profundizar un poco más en estas tres, pero como solo para mencionárselas, se puede dar de manera transplacentaria, se puede dar al momento del parto en caso de que la mamá tenga lesiones activas, y la última, que es bastante rara, pero que se puede dar, es que durante la lactancia, si la madre también tiene, digamos, una lesión activa, pues también puede haber, digamos, que ese tipo de transmisión.
Bueno, ahora para hablar de fisiopatología, antes quisiera confirmar si me están escuchando bien, es que me apareció como que mi internet está un poco malo y por eso tuve que apagar la cámara. Sí, Cami, sí te escuchamos. No, Listo, perfecto. gracias. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología, relacionando mucho lo que decía mi compañera, entonces lo primero que vamos a tener pues es la transmisión, que ya vamos a hablar más adelante, el contacto con la lesión y pues posteriormente las espiroquetas van a penetrar las membranas mucosas o por medio de las abrasiones en la piel. Las espiroquetas van a adherirse a las células epiteliales y se van a empezar a multiplicar pues localmente. Luego, por medio de este mecanismo y por los otros mecanismos que mi compañera estaba mencionando, va a iniciar a diseminarse por medio del sistema linfático y la sangre, van a penetrar la matriz extracelular, las uniones intracelulares por medio del movimiento stop and go, que es un movimiento característico de los flagelos específicamente y pues justamente esta bacteria que le da una mayor movilidad y una mayor capacidad pues de ingresar hacia el organismo y pues diseminarse mucho más fácil. Después de esto, pues ya empieza toda la respuesta contra el huésped. El microorganismo es reconocido por las células dendríticas para ser presentado a las células B en los glóbulos linfáticos, los linfocitos T, y va a generarse toda la cascada inflamatoria, la creación de anticuerpos, liberación de interleuquinas, especialmente la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, y así empieza a desencadenarse pues toda esta respuesta fisiopatológica contra el microorganismo y pues que va a empezar a mostrar las características clínicas que ya vamos a ver más adelante. ¿Sigue? Entonces, pues justamente esto nos lleva al mecanismo de transmisión, que si bien, como lo mencionaba anteriormente, pues es una enfermedad de transmisión sexual. En este caso nos compete hablar pues de la transmisión de congénita de madre a hijo. Entonces lo primero, pues hay espiroquetemia en la madre, como el mecanismo anteriormente que mencioné, y se va a transmitir al feto por medio de la placenta. Va a ingresar directamente a la sangre del feto y en el feto va a empezar a diseminarse por casi todos los órganos de la misma manera que vimos anteriormente la fisiopatología. Y aquí es importante porque los huesos, el páncreas, los riñones e el hígado son los principales órganos afectados. Y aquí algo también es importante recalcar y es que puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, pero hay más probabilidad de que ocurra en gestaciones más avanzadas. De igual forma, si bien, o sea, este es el mecanismo como fundamental y principal de la transmisión, pueden haber otros dos mecanismos que son raros, que no son tan frecuentes, pero que podrían llegar a pasar. Y es en el momento del parto, se puede llegar a transmitir si la madre tiene alguna lesión en el área genital. Y de igual forma, si bien no se transmite por la leche materna, se puede, digamos, como realizar esta transmisión en caso tal de que la madre tenga alguna herida en el pezón que pues facilite así la entrada de las espiroquetas. ¿Sigue? Listo, entonces pues como estamos hablando de transmisión, nos pareció importante, digamos, hacer énfasis un poquito en la prevención, en especial de la sífilis congénita. Pues la prevención de la sífilis congénita va a comenzar principalmente con la prevención de la sífilis estacional, que comienza con la prevención en sí de la transmisión de la sífilis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, crear educación sexual en las mujeres. Vimos cuando les estaba dando un poco las estadísticas que la mayoría son mujeres bastante jóvenes, o sea, inicia desde los 14 años. Entonces, contarles un poco sobre métodos de barrera, porque normalmente solo se habla, digamos, de contracepción, pero no se habla, digamos, de las enfermedades de transmisión sexual que pueden haber en caso de que no se utilicen métodos de barrera, como sería el condón. Lo segundo es que digamos, en los controles prenatales se haga, digamos, una buena historia clínica en donde se indague sobre antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, digamos, si ha notado alguna secreción, digamos, alguna lesión en forma ulcerativa, que la describa un poco, porque eso podría llevarnos a un diagnóstico de sífilis que la paciente de pronto ni siquiera es consciente que tiene. Y lo tercero, pues, es de que, digamos, si estamos tratando con una madre gestante que sabe que tiene sífilis, pues digamos que indagar si hubo tratamiento oportuno. Más adelante vamos a dar, digamos, la definición de qué es un buen tratamiento, un tratamiento completo, pero digamos, indagar si hubo tratamiento, si fue al médico, si se automedicó, entre pues varias cosas. Bueno, las definiciones de caso, pues digamos que son como tal que es el sífilis según la Guía Colombiana de Práctica Clínica para el sífilis estacional y el sífilis congénito. Entonces, para sífilis estacional vamos a tener que un caso probable es
pues una mujer gestante que tiene o puede que no tenga signos sugestivos de sífilis, que tenga una prueba treponémica rápida y que no haya recibido tratamiento adecuado. Por el contrario, un caso confirmado de sífilis gestacional es aquella mujer gestante que puede nuevamente tener o no tener signos de sífilis con una prueba treponémica rápida y adicionalmente una prueba no treponémica reactiva que no haya recibido tratamiento adecuado para esta patología. Y pues siguiendo con las definiciones de caso, ahora sí de sífilis congénito, pues nosotros la dividimos como en estos 4 parámetros que para tener en cuenta y pues entenderlo más fácilmente. Estas son las definiciones que nos brinda la guía colombiana y pues vamos a empezar por la primera, que es la de no tratamiento. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con no tratamiento? Justamente a una madre, como dice ahí en la diapositiva, fruto de la gestación de la madre con sífilis gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado, que ya vamos a profundizar en esto, para prevenir la sífilis congénita sin importar el resultado de la prueba no treponémica del neonato. Esa es la primera definición de caso que nos brinda la guía colombiana. La segunda hace referencia a la prueba no treponémica y es todo fruto de la gestación con prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores que los títulos de la madre al momento de parto, lo que equivale a 2 diluciones por encima del título materno, pero en general 4 veces mayores que los títulos de la madre. El tercer parámetro es la clínica o paraclínicos del neonato, en donde todo recién nacido, ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué es eso? Como que esa sospecha clínica o lo que tendríamos que tener en cuenta en los paraclínicos que nos lleva a sospechar o que sea sugestivo de una sífilis congénita. Y el cuarto parámetro habla de pruebas específicas, en donde todo fruto de la gestación con demostración de treponema pallidum por campo oscuro, inmunofluorescencia u otra coloración, digamos que esta la menciona la guía, pero más adelante les voy a explicar como que este método diagnóstico no está tan ampliamente disponible en los servicios de salud, no se hace tan de rutina y por lo tanto no es como tan común que lo veamos, pero igualmente es uno de los criterios que nos habla la guía colombiana. Sigue, por favor. Listo. Entonces, para hablar de la clínica, también la dividimos en la clínica de la madre y en la clínica del bebé. Comencemos con la de la madre. Es súper importante hacer énfasis en que la clínica de la madre va a depender del estadio de sífilis en el que se encuentre. Entonces, en el sífilis primario lo que vamos a encontrar, que es súper característico de esta etapa del sífilis, es un chancro indoloro, también se conoce como chancro duro, que puede ser único o múltiple en la región del área inguinal. Cuando ya pasamos al sífilis secundario, vamos a encontrar un rash maculopapular, es decir, vamos a encontrar máculas que son manchitas, o sea, cambio de color en la piel, que no va a alterar, digamos, la textura de esta, que principalmente se van a encontrar en la palma de las manos y en la planta de los pies, como podemos ver en la figura que tiene la letra E abajo. También más vamos a encontrar el condiloma lata. Este va a ser también, digamos que una lesión cutánea que se va a encontrar principalmente en la región genital. Y esta es la que estamos viendo, es la lesión roja que se ve, digamos, en la fotografía A. Y finalmente, para sífilis secundario, vamos a encontrar también linfadenopatías, que es básicamente pues, la inflamación de los ganglios, que también se puede dar en la zona inguinal. Para el sífilis terciario vamos a tener que, pues este es el estado más avanzado de sífilis, y vamos a encontrar que ya hay alteración de los órganos. Entonces vamos a encontrar daños en las articulaciones, súper particular, se llama articulaciones de Charcot, en donde va a haber, digamos que, problemas en las articulaciones y, por ejemplo, en el pie va a perder la forma. Vamos a encontrar neurosífilis, por ejemplo, va a ser meningitis o demencia. También vamos a encontrar alteraciones de la visión y aortitis, que es pues básicamente la inflamación de la aorta abdominal, porque va a haber muerte y va a haber lesión de la vasa vasorum, que es la encargada de suplir de sangre a la aorta. También hay un momento del sífilis, que es el sífilis latente, pero digamos que esta fase va a ser asintomática. En cuanto al bebé, este también se divide en sífilis temprano y tardío, de esa vamos a hablar en la siguiente diapositiva, pero digamos de los signos que más vamos a encontrar son hepatomegalia y esplenomegalia, el condiloma lata del que estamos hablando también en la madre,
una rinitis muy característica que es mucosanguinolenta, así lo describen los padres, y manifestaciones cutáneas como rash maculopapulares, o vamos a tener descamación de la piel también. Y en cuanto a resultados de laboratorio, lo que vamos a encontrar es osteocondritis, que es pues inflamación del hueso y de los tendones, y la periostitis, que es la inflamación del periósteo, que sabemos que es esa capa que rodea los huesos y que les genera, digamos, les provee de nutrición. En el cuadro hemático vamos a encontrar reacción leucocitaria y anemia, y vamos a encontrar daño hepático, por lo tanto vamos a encontrar aminotransferasas elevadas e hiperbilirrubinemia. Entonces, en la imagen de arriba estamos viendo la rinitis mucosanguinolenta, y en esta imagen de abajo pues estamos viendo la descamación de la piel, básicamente. La clínica, como les decía, también se divide en sífilis congénito temprano y sífilis congénito tardío, pero no hace referencia tanto al tiempo que se lleva con la enfermedad como en el sífilis pues, para los adultos, sino digamos en cuándo se presentan los síntomas. Entonces, en el temprano tenemos que se presentan niños menores de 2 años. Ahí también entran a jugar, digamos, las características del embarazo. Puede ser, digamos, que haya nacimiento pretérmino, que el feto nazca muerto o que el feto sea pequeño para la edad gestacional. Cosas que ya les había mencionado como la esplenomegalia, la hepatomegalia, la rinitis, la presencia de condiloma lata, pueden haber cataratas y pues la periostitis y la osteocondritis en una radiografía. En el sífilis congénito tardío ya hay, digamos que nuevos términos, por ejemplo, los dientes de Hutchinson son muy característicos. En la siguiente diapositiva hay una foto, y es cuando los incisivos centrales, digamos, están bastante separados y en forma los describen de destornillador. Hay queratitis intersticial, que es cuando hay opacamiento de la córnea, porque, digamos, los vasos comienzan a proliferar en la retina. Hay atrofia del nervio óptico, entonces obviamente van a haber problemas de la agudeza visual. Hay presencia de gomas, que es algo que se da también en los adultos, pero, especialmente en el sífilis tardío, que son manifestaciones cutáneas en forma de pápulas. Hay discapacidad intelectual, hay hidrocefalia que genera pues macrocefalia, hay una mandíbula muy prominente y perforación del paladar duro. Como les mencionaba, pues ahora les voy a mostrar algunas fotos. Entonces tenemos en la A, pues vamos a tener alguna de las manifestaciones cutáneas. En la C vamos a tener ese rash maculopapular que se presenta principalmente en la palma de las manos y en las plantas de los pies. En la D estamos viendo esa descamación, que es otra manifestación cutánea del sífilis. En la E también. Los dientes en la parte superior que estamos viendo son los dientes de Hutchinson, y el ojo es la queratitis intersticial. Entonces, pues ahora seguimos con el diagnóstico. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Cuándo lo debemos de pedir? Entonces aquí les puse como en este cuadrito rojo en la izquierda abajo la recomendación de la guía, y es que en todo recién nacido fruto de la gestación de una mujer que pues tuvo antecedentes de sífilis gestacional, pues se recomienda realizar exámenes clínicos y paraclínicos de acuerdo pues para buscar la definición de sífilis congénita que la vimos previamente. Entonces, si bien lo primero que tenemos que enfocarnos es en la sospecha clínica, que pues ya Camila lo estaba mencionando, pero pues estos son como puntos claves que nos menciona la guía, como de cuándo sospechar que un bebé pues tenga sífilis congénita. Entonces, bajo peso, prematurez, pénfigo palmoplantar, rash, hepatosplenomegalia, ragadez, rinorrea mucosanguinolenta, hidrops fetal. Todos estos puntos pues como que nos los da la guía como cuando sospechar, y que nos definen pues el caso según las definiciones que vimos previamente. Entonces, ¿qué vamos a solicitar en una evaluación pues de un bebé que tenga sospecha de sífilis congénita? Y lo primero pues es el cuadro hemático. Como mencionaba Camila, pues podemos encontrar anemia, reacción leucemoide, trombocitopenia. De estos hallazgos pues también nos van a apoyar el diagnóstico y nos van a hacer sospechar aún más el diagnóstico. Radiografía de huesos largos, pues ya también lo mencionamos, periostitis, bandas metafisiarias, osteocondritis, como vemos en la imagen de la derecha, y pues también de esta manera podríamos también sospechar el diagnóstico. Sigue, por favor. De igual forma, pues un líquido cefalorraquídeo en donde tenemos que, o sea, lo positivo es que va a haber una VDRL reactiva en cualquier dilución o un aumento de las proteínas o conteo de células mayores a 25 a expensas de linfocitos. Aquí la guía pues nos habla de estos valores normales, pues como para tenerlos en cuenta, estos valores de referencia,
También, como lo mencionábamos previamente, pues vamos a tener transaminasas y bilirrubinas aumentadas. La hiperbilirrubina va a ser directa, mayor al 20% del total de la bilirrubina total. Y en el uroanálisis también podemos encontrar hallazgos sugestivos como proteinuria, hematuria o cilindruria, que también nos favorece pues el diagnóstico. Una vez tenemos estos, no, discúlpame, sigue por favor. Y antes pues de hablar como tal del algoritmo, vamos a hablar de esto que les mencionaba, de este examen diagnóstico del campo oscuro, que básicamente se realiza en fluidos corporales o lesiones en la piel, y lo que busca este examen es ver directamente las espiroquetas vivas y activas. Sin embargo, tiene pues inconvenientes en donde un resultado negativo de esta prueba pues no va a descartar el diagnóstico, y además no está ampliamente disponible en el ámbito clínico, como les mencionaba anteriormente, y por lo tanto no se usa de rutina. Sin embargo, es otra de las pruebas diagnósticas que podríamos usar pues para la definición de casos según la guía de práctica clínica. ¿Sigue? Entonces ahora sí vamos a empezar como tal con el algoritmo de cuándo sospechar, de qué hacer, ¿sí? Todos los casos posibles que vamos a ver en esta patología. Entonces todo comienza con una prueba no treponémica de la madre reactiva. Una vez que tenemos esta prueba reactiva, tenemos que confirmarla con una prueba treponémica. Y aquí tenemos pues dos caminos. El primer camino, que es que la prueba treponémica sea no reactiva, en cuyo caso pues sí, pues no se requiere más evaluación porque fue un falso positivo, se descarta el diagnóstico. Pero sí, si la prueba treponémica de la madre fue reactiva, pues tenemos tres caminos a seguir. El primero es el que habla del tratamiento materno. Entonces aquí es justamente donde nos vamos a enfocar en qué es un tratamiento inadecuado y qué, o sea, qué se considera como tal la definición de caso. Entonces, si el tratamiento materno, pues obviamente, si no lo recibió o si no lo conocemos, si digamos no tenemos registros, si la madre tampoco conoce si se le dio el tratamiento adecuado o no, si se le dio el tratamiento 4 semanas o menos antes del parto, porque ese es uno de los criterios, ya lo vamos a ver más adelante. Tampoco, o sea, también que no se haya usado penicilina o que haya recaído reinfección de la madre. Entonces, ese ya confirmaríamos el diagnóstico como tal. Es una de las definiciones de caso que nos plantea la guía, y pues ya vamos a seguir con el algoritmo. ¿Sigue? Otro de los posibles escenarios que tenemos es un tratamiento materno con penicilina durante el embarazo, esto es importante, y que haya sido más de 4 semanas antes del parto, sin evidencia de recaída o reinfección materna. Y el tercer escenario, sigue, es que ya el tratamiento materno sea adecuado, pero se haya realizado antes del embarazo y con títulos bajos estables y sin anormalidades en el examen físico del recién nacido. En este punto es importante, sigue, porque pues evidentemente si se realiza un tratamiento materno adecuado antes del embarazo, si tiene títulos bajos estables, si no tiene anormalidades en el examen físico, pues no se requiere más evaluación. Pero si se llega a presentar alguna anormalidad en el examen físico del recién nacido, pues evidentemente ahí sí deberíamos seguir con la evaluación y seguir con un tratamiento y pues con el algoritmo como tal. Pero de lo contrario, ya aquí descartaríamos también el diagnóstico. ¿Sigue? Entonces, pues nos quedamos con estos dos caminos, con el tratamiento materno inadecuado y con el tratamiento materno con penicilina, pero durante el embarazo. Entonces, vamos a irnos primero por el lado del tratamiento materno. Entonces, sigue. Evidentemente tenemos que evaluar al recién nacido con el examen clínico, con los paraclínicos que ya les mencioné anteriormente. Sigue. Y tenemos también dos escenarios en este punto. El primer escenario es que haya un examen físico de recién nacido normal, evaluación normal para clínica, pruebas no treponémicas de recién nacido igual o 4 veces menos que los títulos de la madre, porque pues recordemos no cumpliría con la definición de caso, que es pues 4 veces más o al menos 4 veces más de los títulos de la madre. Sin embargo, aquí pues evidentemente pues un tratamiento materno inadecuado, por lo que se tendría que dar tratamiento, sigue, pero un tratamiento especial que ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente escenario sigue, pues es donde el examen físico del recién nacido es anormal o los paraclínicos son anormales
o las pruebas no treponémicas del recién nacido son al menos 4 veces más que los títulos de la madre, evidentemente aquí confirmaríamos el diagnóstico pues, por muchas de las definiciones de caso, por el tratamiento inadecuado materno, por el examen físico anormal, por los paraclínicos anormales y por las pruebas no treponémicas. Y aquí pues realizaríamos un tratamiento específico, aparte, o sea, diferente al anterior caso, y pues ya lo vamos a ver más adelante. Ahora pues nos vamos por el otro escenario, que es un tratamiento materno adecuado, pero durante el embarazo. Y aquí pues tenemos que evaluar pues la prueba treponémica, que es como lo que más nos interesa en este momento. El primer escenario pues es la prueba no treponémica del recién nacido mayor a 4 veces o más que los títulos de la madre. Y en este caso pues también confirmaríamos pues el diagnóstico, sigue, y pues tendríamos que evaluar, seguir evaluando con los otros paraclínicos y tratamiento, el tratamiento específico, sigue. Si por el contrario, pues la prueba no treponémica del recién nacido es igual o menor a 4 veces o más que los títulos de la madre, pues aquí tenemos dos opciones. ¿Sigue? Entonces, si el examen físico pues es anormal, evidentemente damos tratamiento, o sea, se confirmaría el diagnóstico según las definiciones de caso. ¿Sigue? Pero pues el examen físico es normal, no realizamos pues mayor evaluación, pero también damos un tratamiento especial, como ya lo vamos a ver más adelante en consideración a estos dos aspectos. ¿Sigue? Listo. Entonces, para el tratamiento, pues también lo dividimos en el tratamiento para la sífilis gestacional, es decir, el tratamiento para la madre, y el tratamiento para la sífilis congénita, es decir, para el neonato. Entonces, lo que primero es importante hacer una precisión, que es de la que hablaba Camila ahorita, y es de cuándo se habla de una gestante que está bien tratada. Como lo dijo, pues hablamos de una gestante que recibió tratamiento con penicilina, específicamente con penicilina, y que también ya ha recibido ese tratamiento con penicilina por lo menos su última dosis por lo menos 30 días antes del parto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que recomienda la guía colombiana para las mujeres gestantes? Si no hay alergia a la penicilina, porque digamos el tratamiento cambiaría si hay alergia a la penicilina, se tendría que hacer una desensibilización, pero si no hay, entonces lo que se utiliza es penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades, de manera intramuscular, una sola dosis apenas se tenga el diagnóstico de sífilis. Y después se procede a hacer el tratamiento dependiendo del estadio del sífilis en el que esté la paciente. Entonces, si tiene una sífilis temprana, lo que se va a volver a hacer es aplicar esa dosis de penicilina G-benzatínica de 2.400.000 unidades intramuscular, una sola dosis. Si en cambio tenemos sífilis tardía, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente penicilina G-benzatínica intramuscular, 2.400.000 unidades, pero esta se va a dar una vez a la semana por 3 semanas. También es por vía intramuscular. Y si la sífilis es de duración desconocida, vamos a dar este mismo tratamiento de 3 semanas, una vez a la semana. Obviamente todas son penicilina G-benzatínica. Y súper importante en el tratamiento aquí de la madre es el tratamiento a la pareja. Porque recordemos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, entonces lo más probable es que la pareja sexual de la gestante también tenga la enfermedad. La guía colombiana no recomienda que se hagan pruebas treponémicas porque, digamos, se pierde, digamos, que ese momento para poder hacer un tratamiento oportuno. Entonces pasa directamente el tratamiento. Si no hay alergia a la penicilina, entonces se va a dar 2.400.000 dosis de penicilina G-benzatínica intramuscular una vez por semana por 3 semanas. En caso de que haya alergia a la penicilina, pues ya podemos usar una doxiciclina, que sabemos que es una tetraciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Para el tratamiento del neonato, entonces lo que decía Camila, depende de si cumple con el criterio de caso de sífilis congénito o no lo cumple. En el caso de que cumple el criterio de caso, entonces lo que se va a dar es penicilina G cristalina, ya no es benzatínica, 100.000 unidades por kilogramo, y es cristalina porque necesitamos administrarla por vía intravenosa. Se va a dar en 2 dosis los primeros 7 días de vida, y después esta dosis de 100.000 unidades cambia a 150.000, que se va a dar en los octavos hasta el 10º día de vida y se va a dividir en 3 dosis, entonces de 50.000 unidades.
Si por en cambio no cumple con los criterios de caso para hacer sífilis neonatal y la madre fue adecuadamente tratada, entonces lo que se va a hacer es un tratamiento profiláctico. Y esto se va a hacer con penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilogramo de manera intramuscular, una sola dosis. Para el seguimiento, entonces, pues de los neonatos con sífilis gestacional, lo que vamos a hacer es una prueba no treponémica cada 3 meses hasta que cumpla el año, o hasta que se negativice o tener títulos persistentes en 2 mediciones separadas utilizando la misma técnica. Y pues ya finalmente, si el recién nacido pues tuvo compromiso del sistema nervioso central, como lo veíamos pues previamente, se le debe hacer punción lumbar a los 6 meses para verificar la normalización de los parámetros pues del líquido cefalorraquídeo, que era lo que veíamos pues previamente, lo que les mencionaba en el diagnóstico, las alteraciones que podríamos encontrar. ¿Sigue? Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camila y María Camila. Mi nombre es Cindy Atencia para los demás, soy neonatóloga. Estuvimos con las estudiantes revisando todo este caso. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a los pediatras que nos acompañan del Centro Hospitalario Serena del Mar. Muy bien la revisión, básicamente para puntualizar algunas cositas. Primero, la sífilis congénita es una enfermedad grave, es una enfermedad que tiene complicaciones neonatales y es muy importante tener la sospecha clínica y también muy importante el control prenatal. Por eso esta prueba hace parte de las pruebas obligatorias que están contempladas por la norma y que se deben realizar a todas las gestantes. Es importante tener una prueba no treponémica al final de la gestación, en cada trimestre de la gestación, y una prueba treponémica al final de durante el momento del nacimiento del bebé. También la pauta del tratamiento, así como para puntualizar, la Guía Colombiana de Práctica Clínica para el manejo de sífilis gestacional y congénita es bastante clara y tiene unas recomendaciones precisas. Entonces, la pauta del tratamiento la marca básicamente el resultado de la prueba treponémica en la mamá. Aquí me dirán, pero entonces, ¿por qué la clínica? Claro que sí. La clínica, acuérdense que de acuerdo al estadio de la sífilis, tiene unas manifestaciones. Incluso puede ser latente o puede ser tardía o puede ser silente porque la sífilis es la gran simuladora. Entonces puede que las manifestaciones clínicas no sean las que están descritas como se ven de manera secuencial de acuerdo al estadio de la sífilis, sino que sean manifestaciones que pueden confundir y que la gravedad de no detectarla a tiempo son las complicaciones en el recién nacido. Afortunadamente, la sífilis es una enfermedad tratable y curable y de fácil detección porque las pruebas que se realizan son de fácil acceso y son económicas. Entonces, por eso es importante hacerla. Entonces, lo primero que tenemos es la definición del caso de sífilis gestacional, y con la definición del caso de sífilis gestacional nos vamos a la definición de caso de sífilis congénita. Importante, ¿tiene o no factores de riesgo para sífilis congénita? Si no los tiene, porque tiene unas pruebas treponémicas que están negativas, porque la madre no ha estado expuesta, porque la madre digamos, nunca recibió tratamiento y tenemos todas las pruebas treponémicas negativas, nada. Pero si el paciente, y también ese es el escenario claro, y el otro lado del espectro es que la paciente tenga sífilis gestacional, tengamos pruebas positivas y tengamos datos de sífilis congénita. Entonces, ese otro lado también está claro porque el recién nacido necesita tratamiento. ¿Y qué pasa en los matices? Entonces, un recién nacido que ha estado expuesto a la sífilis porque la mamá tuvo sífilis durante la gestación, no conocemos el tiempo de evolución, digamos que tuvo un tratamiento, es decir, la mamá fue tratada durante la gestación, todas las pruebas se negativizaron, la prueba del recién nacido está negativa también, pero ese recién nacido estuvo expuesto y tiene factores de riesgo, pero no cumple con los criterios de sífilis congénita. Ese es el caso del recién nacido que se beneficia de una dosis profiláctica de penicilina benzatínica. Por eso veían en la guía que se recomienda para todos los recién nacidos que han estado expuestos pero que no cumplen el criterio de sífilis gestacional, de sífilis congénita, perdón. Y para los otros casos, para
aquellos que sí cumplen criterios, entonces está recomendado el esquema de tratamiento desde el primer día del nacimiento y completando 10 días para el caso de los pacientes que no tengan compromiso del sistema nervioso central. ¿Y cómo sabemos que no tiene compromiso del sistema nervioso central? Con el estudio de líquido cefalorraquídeo que se debe tomar el primer día de vida. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, ahí están los criterios también, ellas lo explicaron muy bien, y la guía nos explica que básicamente basados en la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando las funciones han sido traumáticas. Otra cosita para resaltar, el tratamiento de la pareja. La pareja no se le hace prueba, sino tratamiento de una vez porque asumimos que está positivo, ¿sí? Entonces, como ellas lo explicaron, perderíamos tiempo buscando una prueba en la pareja y a veces la pareja se pierde y a veces la pareja no está o a veces no se adhiere al tratamiento. Entonces, es importante capturarlo desde el primer momento cuando acceden al servicio de salud y ahí mismo iniciarles el tratamiento porque la guía lo recomienda de esa manera. Los seguimientos, es importante garantizar el acceso al servicio de la salud de esta enfermedad porque la morbilidad es alta si no se le hace un tratamiento adecuado. Entonces, todos los recién nacidos que egresen de un hospital tienen que tener los estudios de extensión. Los recién nacidos no se pueden ir del hospital sin el estudio, sobre todo que ahí ven que la guía recomienda estudio de huesos largos. No pueden salir sin ese estudio, aunque no sea urgente su lectura e interpretación, porque se nos pierden. Entonces, todos tienen que salir con ese examen, si no leído, al menos tomado, y tener ese resultado cuando le hagamos el seguimiento. El seguimiento se hace en conjunto con infectología pediátrica y con el pediatra que vea los seguimientos de los recién nacidos que salen de la hospitalización. En el caso de las gestantes, entonces ya sabemos que necesitan tratamiento con penicilina benzatínica. En el caso de las alérgicas está la pauta del tratamiento con tetraciclinas. Y estas pacientes deben tener también un seguimiento porque hay un pequeño porcentaje que hacen una sífilis latente o que hacen neurosífilis y que las pruebas, solamente el seguimiento clínico y su seguimiento de laboratorio es el que va diciendo la evolución. En el caso de las complicaciones, bueno, las que veíamos ahí, que explicaron en la diapositiva, básicamente tener en cuenta que necesitamos un seguimiento clínico, que tener en cuenta que el niño que no tenga síntomas no quiere decir que no tenga la enfermedad, porque sabemos que pueden haber manifestaciones de manera tardía, tener en cuenta que tenemos que ser muy acuciosos al momento de hacer tanto la historia clínica como el examen físico de los recién nacidos y de las gestantes. No se nos puede pasar ninguna revisión de carpetas de controles prenatales sin este examen. Entonces es importante que todas las gestantes tengan este examen y tengan el resultado, porque a veces llegan con la prueba sin el resultado de la misma. Entonces, para nosotros es importante tener el acceso a esos exámenes y a los resultados. Y para las mamás también, porque de eso depende el pronóstico y el tratamiento de su recién nacido. ¿Alguna pregunta en el auditorio? ¿Algún aporte que quieran hacer? No, Cindy Margarita, creo que la charla fue muy concreta, muy concisa. Importante quizás de pronto recordarles que esto hace un evento de notificación inmediata a salud pública, dado pues las implicaciones y el impacto que tiene la patología. Entonces es importante que ustedes sepan que cada vez que reciben un niño con sospecha de sífilis congénita hay que hacer la notificación a salud pública, y desde el punto de vista administrativo se debe hacer la notificación a las aseguradoras, dado que son patologías que requieren un seguimiento a largo plazo de los pacientes. Entonces quizás creo que era el único comentario. No sé si alguna de las residentes quiera decir algo adicional. Doc, yo quería aclarar lo de la notificación. Se notifica con la sospecha nada más, ¿sí? O sea, no necesita ser confirmatorio. Exacto, se notifica con solo la sospecha. Igual lo importante acá, porque también acuérdense que debe haber un seguimiento estricto, es garantizar que se vaya que de forma ambulatoria, porque el paciente obviamente cumple su manejo antibiótico, egresa de los hospitales. La
idea es que las aseguradoras garanticen el seguimiento por infectología, el seguimiento por pediatría, la realización de esa punción lumbar que hay que hacer a los 6 meses. Entonces es importantísimo que tengan eso claro, y algo que quizás de pronto no se mencionó al comienzo: sífilis y VIH en el distrito tuvieron un incremento desproporcionado durante el tiempo que llevamos en pandemia, y con todo el problema pues de migrantes que estamos viviendo actualmente en la ciudad. Entonces, es una patología que deben ustedes tener el concepto claro, porque les va a tocar manejar al paciente con sífilis. Y recuerden que la sífilis tiene complicaciones, tiene secuelas a largo plazo, y quizás esto es una de las cosas como nosotros debemos ser conscientes de eso, y pues para intervenir y garantizar que el resultado final, que la atención del recién nacido sea lo mejor posible. Entonces es importante que tengan eso claro para que cuando les toque realicen pues todo el proceso de notificación y garantizar sobre todo el seguimiento. No sé si Cindy Margarita quiere decirnos algo más. Así es, no, en relación con digamos, la presencia de ambas enfermedades en la gestante, y no solamente esas, sino otras enfermedades de transmisión sexual, precisamente por la migración que ha habido en los últimos tiempos hacia nuestro país. Eso hace que tengamos que tener alto índice de sospecha también en las pacientes migrantes. A veces uno piensa que por el tipo de población que maneja no tiene riesgo, pero teniendo en cuenta todo este flujo migratorio, no se nos pueden pasar por alto, y menos la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí hay que tener el índice de sospecha, y siempre hay que tener presente que estas enfermedades todavía existen, pueden existir, pero lo más importante es que por lo menos la sífilis tiene tratamiento si se detecta de manera oportuna. Y es importante insistir en la educación. Siempre la consulta se debe aprovechar para hacer educación, y la valoración antenatal del riesgo y de las pacientes de riesgo se tiene que enfatizar en ese punto, precisamente de la prevención de todas las infecciones de transmisión sexual, y pues de todo lo demás que sabemos dependiente y relacionado con el embarazo. No es más. Muchísimas gracias a todos por asistir, por la invitación. Gracias también. Doctora Cindy, mil gracias a usted por su tiempo. Gracias, María Camila, y gracias, Cami, por su tiempo también. Queremos aprovechar para invitarlas. La próxima charla pues en 2 semanas va a ser de VIH. Entonces, si nos quieren acompañar desde el grupo que nos está acompañando hoy desde Cartagena, cordialmente invitados. Nos va a acompañar en esa oportunidad el infectólogo pediatra, el doctor Juan Carlos López. Entonces, extendemos esa invitación para que se sigan vinculando a las actividades del semillero. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias a las estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctoras. Muchísimas gracias, doctoras. Gracias.